Hola nuevamente, estamos en un programa más de Mujeres de la Palabra, estudiando a las mujeres de la Biblia, todas esas mujeres que Dios nos ha dejado en su palabra para que le conozcamos, como hemos mencionado en todos los programas. Este estudio bíblico no tiene el énfasis de realzar a las mujeres en sí, al contrario. Tiene el objetivo de que a través de la vida de estas mujeres que están en la Biblia, conozcamos más a Dios, conozcamos cómo es Dios y cómo Él quiere tratar con nosotros al ver cómo Él trata con estas mujeres. Y pues bueno, bienvenida a este nuevo programa. Vamos a comenzar hoy un nuevo libro. Acabamos de terminar el libro de Ruth, pero yo no quiero seguir este estudio sin antes darle las gracias a todas aquellas personas que han estado orando por mi papá. Esta semana, todos los que estamos viendo este programa, esta semana de septiembre del año 21, pues saben que mi papá está muy grave, ingresado, y no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a todas ustedes que yo sé que han estado orando por él. Sé que todos los días a las 9 de la noche hay cadena de oración. Si tú no te has dado cuenta y quieres unirte, pues mándanos ahí un mensaje y te vamos a enviar los enlaces para poderte unir a los chats en donde estamos orando a las 9 de la noche. Pero nuevamente muchas gracias y de verdad que estamos en las manos de Dios. Dios va a hacer lo que Él quiera con nuestras familias. Y pues bueno, ¿qué le vamos a decir como barro al alfarero, verdad? Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Así que nuevamente gracias y pues bueno, vamos a comenzar, como estamos mencionando, el libro de Ruth. Y en el plan de lectura bíblica de nuestra iglesia de esta semana, lo comenzamos el día lunes con el libro de Ruth. Así que si tú vas de acuerdo a ese plan de lectura, pues vamos a sentir cómo encajamos, ¿verdad? El plan de lectura con el programa de esta semana. Y para comenzar, vamos a tomar un par de minutitos para ver un pequeño video, un fragmento de un video donde se nos muestra la línea del tiempo de este libro de Ruth. Y así vamos a poder entender un poquito más el contexto de estos días en los que se desarrolla este hermoso libro de Ruth. El libro de Ruth es una brillante obra de arte teológica y nos invita a reflexionar en la pregunta: ¿cómo está Dios involucrado en las alegrías y sufrimientos de nuestra vida diaria? Hay tres personajes principales en el libro: Noemí la viuda, Ruth la moabita y Boaz, el agricultor israelita. Y su historia es contada en 4 capítulos hermosamente diseñados. Profundicemos y veamos cómo se desarrolla todo esto. El capítulo 1 abre con la frase: en los días en que gobernaban los jueces. Y eso nos recuerda de los difíciles y oscuros días del libro de Jueces. Y aquí se nos presenta a una familia israelita en Belén que está luchando por sobrevivir una hambruna. Y en busca de comida se mudan a la tierra de Moab, un antiguo enemigo de Israel. Y allí el padre de la familia muere. Y los hijos se casan con 2 mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Y luego los hijos mueren también y dejan sola a Noemí con sus 2 nuevas nueras. Así que Noemí ya no tiene ninguna razón para quedarse y le dice a sus nuevas nueras que ella regresará a su casa. Y Noemí sabe que la vida de una viuda extranjera en Israel será muy dura y por ello le dice a las nueras que no la acompañen. Orfa está de acuerdo, pero Ruth no. Ella muestra una lealtad increíble hacia Noemí y dice: a donde quiera que tú vayas, yo iré también. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que las 2 regresan juntas a Israel. Y el capítulo concluye con que Noemí cambia su nombre a Mara, que significa amarga en hebreo. Y ella se lamenta de su trágico destino. Bueno, vamos a comenzar entonces con este libro hermoso de Ruth. Y en este libro vamos a ver 3 diferentes mujeres. Y se acuerdan que el último programa estuvimos hablando de cómo
este libro o la historia de este libro de Ruth se desarrolla en el tiempo de los jueces. ¿Te acuerdas que así terminábamos el programa anterior? Si no lo has visto, te invito a que cheques nuestro canal y puedas escuchar y ver el programa anterior. Entonces, cuando estuvimos viendo el libro de los jueces y las mujeres que pudimos estudiar en el libro de los jueces, estuvimos estudiando un poco sobre el contexto político y cultural que la misma Biblia nos habla de esos días. Entonces, habían dos características principales que la Biblia menciona sobre este periodo histórico en el pueblo de Israel. Una es que el pueblo de Israel no tenía rey, y la segunda es que cada quien hacía lo que quería. Entonces, esas dos características tipifican ese ciclo que te recuerdas que estuvimos estudiando en el contexto de los programas anteriores. ¿Cuál es ese ciclo? Bueno, que el pueblo de Israel le daba la espalda a Dios y luego Dios los entregaba a las naciones vecinas para que los sometieran. Y entonces el pueblo de Israel, cuando se veía afligido, oraba, clamaba a Dios por liberación y Dios les levantaba un juez. Y entonces pasaban un tiempo, pasaban años de libertad, pasaban años de una buena vida, digámoslo así, en medio de todo lo que en ese momento estuvieran viviendo. Pero cuando el juez moría, entonces el pueblo de Israel volvía a darle la espalda a Dios, y en ese ciclo se desarrolla el tiempo de los jueces. Pues entonces llegamos al libro de Ruth, y yo quiero que leamos juntas el versículo 1 del primer capítulo para que nos ubiquemos también en este contexto histórico. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Quedémonos hasta ahí, hasta esa primera pausa que la Biblia nos pone. Aquí nos describe que fue dentro de la historia de los jueces, o del tiempo histórico de los jueces, que se desarrolla el libro de Ruth. No nos menciona qué juez qué juez Dios levantó en el tiempo de Ruth. Eso no lo podemos saber, pero sí era en el tiempo de los jueces. Y dice que hubo hambre en la tierra. Era muy probable que esta hambre fue causada en medio de ese ciclo que acabamos de describir. De seguro que fue un momento en donde Dios los había entregado a los pueblos vecinos porque le habían dado la espalda a Dios. Y entonces estos pueblos vecinos, como vemos en el ejemplo de Sansón, que estuvimos viendo el tiempo de Sansón, o de Gedeón, que ya sea que los madianitas o filisteos estuvieran sometiendo a los pueblos de Israel, les robaban todas las cosechas, y eso hacía que el pueblo de Israel pasara hambre. Pues debió haber sido en una de esas etapas, en uno de esos periodos de que los pueblos vecinos los tenían sometidos, en que ocurrió el libro de Ruth. Ahora, es interesante porque la Biblia al final del libro de Ruth nos da un recuento de generaciones. Entonces tuvo que haber sido ya casi al final del periodo de los jueces cuando vivió Noemí, Ruth, y la tercera mujer que vamos a estar estudiando a través de este libro es Orfa. Cuando estas tres mujeres vivieron y la Biblia las registra, tuvo que haber sido unos por lo menos 3 generaciones, porque se menciona que el fruto de la historia que vamos a ver a lo largo de este libro vino a ser parte de la familia de David, del rey David, que entendemos entonces que ahí terminó el tiempo de los jueces, porque al hablar de David ya lo vemos como un rey. Entonces en ese tiempo ya había rey en Israel, ¿verdad? Entonces el tiempo de los jueces termina cuando el pueblo pide rey y Saúl es coronado como rey. Saúl fue el primer rey de Israel, y David fue el segundo rey de Israel. Entonces probablemente el libro de Ruth se desarrolló
los últimos años, probablemente la última generación del libro de los jueces, del tiempo de los jueces, muy cerquita de que Dios les permitiera a Saúl como rey. Así que vamos entonces en el primer capítulo, vamos a leer. Yo te invito a que me acompañes a leer conmigo, y así como estuvimos viendo también en el video de introducción de la línea del tiempo de estos primeros capítulos, dice en el versículo 1 donde nos quedamos, después de ese punto y seguido, dice: y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Entonces, fíjate qué hermosa es la Biblia, como hemos mencionado en otros programas. Literalmente la Biblia es un tesoro. Todo el libro de los jueces nos habla desde una perspectiva como política, ¿verdad? Como una perspectiva general de lo que el pueblo de Israel pasaba con cada uno de los jueces, de los líderes que Dios levantaba. Pero ahora vemos en el libro de Ruth, y la Biblia nos enfoca a una familia específica. Es como que si de lo amplio, de un panorama amplio, la Biblia nos trae, nos acerca a una familia específica. Entonces vamos a ver qué sucede con esta familia, que Dios como que nos trajera como con una lupa a ver qué es lo que está pasando. Nos habla de un varón llamado Elimelech, casado con su mujer, que más adelante vemos que su nombre es Noemí, y tuvieron 2 hijos. Y se menciona que se fueron a los campos de Moab. Mira el versículo 2, dice: el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos Malón y Kelión, efrateos de Belén. Eso quiere decir que era de la tribu de Efraín, y vivían en el territorio de Belén de Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Entonces vemos aquí a esta familia que el padre de familia, Elimelech, vivían en Belén, como dice aquí. Y como todo el Antiguo Testamento, nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento no debemos de perder de vista nunca que todo el Antiguo Testamento apunta al Mesías, apunta a Cristo. ¿Y tú te acuerdas dónde nació el Mesías? ¿Dónde nació Jesús? Esa noche que los ángeles llenaron los cielos, claro, fue en esta misma ciudad, en Belén. Y todavía dice Belén de Judá. Entonces tú ves desde aquí cómo en la Biblia estamos apuntando y siempre está recordando quién es ese prometido de Dios. Entonces ves, esta familia, este hombre Elimelech, vivía en un lugar en donde el significado de Belén es casa de pan. Sin embargo, en estos tiempos había hambre en la tierra, y este jefe de familia no se quedó en Belén, no se quedó en el lugar en donde estaban esperando. Bueno, aquí todavía no se había dado la profecía de que allí iban a ser, pero Dios sí ya lo sabía. Entonces era un lugar especial. Sí, ya se sabía que a través de Judá iba a venir o venía el linaje mesiánico. Y entonces este varón, este jefe de familia, este padre de familia, no valoró el vivir en Belén, el vivir dentro de, digámoslo así, dentro de un ambiente lleno de simbolismo por las cosas de Dios. Entonces se fue a los campos de Moab porque había dificultad, porque había hambre en esa tierra. Cambió lo que era de Dios por lo que a él le pareció, a donde su familia no iba a pasar hambre. Y nosotros podemos ver aquí, quizás este hombre, este padre de familia, tomó esa decisión buscando el bien de su familia, pero la tomó basándose en cosas totalmente materiales.
Y muchas veces nosotros tenemos que tomar decisiones, a veces nuestras cabezas, ¿verdad?, de hogar, o si a ti te ha tocado ser cabeza de hogar, también hay que tomar decisiones en cuanto a la economía de nuestras familias. Pero esto nos hace tener la siguiente reflexión: ¿en quién estamos confiando o cuál es nuestra prioridad? Para Elimelech fue nada más las cosas materiales. Él cambió la ciudad de Belén, la casa de pan, donde se había prometido la bendición de Dios, por lo material, y se fue a los campos de Moab. Es cierto, había hambre en la tierra, habían pruebas, habían dificultades, pero en medio de esa prueba, ¿qué te hace permanecer firme? ¿Las promesas de Dios o lo material que nosotros estamos viendo nada más? Bueno, la Biblia nos habla que nuestro andar no debe ser por vista, sino que por fe. Elimelech no tuvo esa fe y arrastró a su familia a una decisión que, como sabemos, más adelante lo llevó a muerte y a amargura, como la misma Noemí lo menciona. Pero aquí hay otra reflexión que yo quisiera hacer en cuanto a Noemí, y es que cualquiera pudiera decir, bueno, ella era esposa y fue sumisa, ¿verdad? Y si su pareja, si su líder espiritual, si su jefe de familia decía, nos vamos de aquí para Moab, para un pueblo que no es de Dios, entonces ella tenía que obedecer, tenía que ser sumisa. Pero de eso no se trata la sumisión de Dios. La sumisión bíblica no es un servilismo o un esclavismo que nosotras como mujeres tenemos que decir sí a todo. Aquí no se ve en estos versículos que Noemí haya opinado algo. Simple y sencillamente el esposo tomó una decisión y ella lo siguió, pero con nosotros como mujeres de Dios tenemos la libertad de que cuando nuestro líder, cuando nuestra cabeza no está tomando buenas decisiones o no son decisiones en Dios, podemos tener la libertad como mujeres de Dios de traer nuestra opinión, de decir, yo creo que esto no está bien, porque no consideramos esta otra opción. Oremos a ver qué dice Dios. ¿Por qué te puedo decir esto? Que la sumisión de Dios no es obedecer ciegamente. Bueno, porque un ejemplo que te puedo mostrar es Sara. ¿Te acuerdas cuando estuvimos estudiando a Sara y a Abraham? Hubo un momento en el que el mismo Dios le dijo a Abraham, oye a Sara, escucha a Sara. Entonces, como mujeres de Dios, y más adelante también en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Efesios 5, donde Pablo está tratando las relaciones entre esposo y esposa, dice, sométanse unos a otros. No solo es la mujer la que se tiene que someter al esposo así ciegamente, sino que los dos se someten al Señor, y ese es el principio bíblico. Entonces, como mujeres de Dios, yo creo que aquí Noemí pudo haber dicho, vamos a ver qué es lo mejor para nuestra familia, no necesariamente obedecer. Pero bueno, la Biblia no dice que ella objetó, no lo sabemos si sí o si no, la Biblia no lo menciona, pero es bueno poder reflexionar en esto, que si a ti te toca en algún momento seguir o tenés duda de cuándo seguir o no la decisión de tu líder espiritual, y tú no tenés paz o tenés dudas de que eso sea una decisión de Dios, tú tenés la libertad como mujer de Dios de venir a Él, de pedir consejo, de considerar otras opciones, de buscar en la palabra cuál es la mejor decisión de parte de Dios. Y pues bueno, vamos a seguir avanzando, y este programa lo vamos a terminar viendo a una de las 3 mujeres que se muestran en este primer capítulo. Ya pusimos el contexto histórico, ya vimos esa línea del tiempo que nos aclara un poquito qué es lo que estaba pasando en esos días.
Y esa tercera mujer es una de las nueras de Noemí. Se llama Orfa. Si me acompañas a leer a partir del versículo 5, bueno, Orfa se empieza a mencionar en el versículo 4, dice, y comencemos a leer del verso 4, dice, los cuales, los hijos de Noemí y Elimelech, tomaron para sí mujeres moabitas. Fue otra cosa que esta familia no cumplió. ¿Se acuerdan que la característica del tiempo de los jueces era que no había rey en Israel, pero que todos hacían lo que querían? Este es un ejemplo. El mandato de Dios para los hijos de Dios, para el pueblo de Israel, era que se casaran entre ellos. Sin embargo, aquí ellos hicieron lo que quisieron, porque dice que estos dos muchachos tomaron para sí mujeres moabitas, no israelitas. Y sus padres, pues, los consintieron en eso, porque no objeta también nada, ¿verdad? Y los mismos papás los habían llevado a la tierra de Moab. Entonces dice el versículo 4, el nombre de una era Orfa y el de la otra era Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido, hablando de Noemí. Se murió su esposo, se murieron sus hijos, Noemí quedó viuda y quedó a cargo de 2 nueras. Entonces se levantó con sus nueras, Noemí, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado para darles pan. Es probable que algún juez se haya levantado en estos días, ¿verdad? Y entonces ya había pan en Belén. Y entonces Noemí escuchó, y esto lo vamos a estudiar en el siguiente programa, porque hoy queremos terminar con Orfa. Versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado con ellas y sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y lo único que no quisiera dejar de mencionar aquí es que Dios le dio la gracia a Noemí para regresar a Dios, para regresar a la tierra de Belén. Versículo 8. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Aquí se deja ver que eran buenas mujeres. Es cierto, eran moabitas, pero eran buenas mujeres. ¿Saben qué es algo interesante? En el libro de Ruth no vemos ese pleito cultural entre nueras y suegras. Al contrario, vemos un amor entre ellas, y Orfa está entre esto. Miren, sigamos leyendo, versículo 9. Miren cómo las bendice Noemí. Les dice, vayan con la misericordia de Dios. Verso 9, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de sus maridos. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. ¿Habéis visto vosotras amor entre suegra y nuera? En el libro de Ruth lo vemos. Bueno, yo tengo el favor de Dios de tener una suegra tan especial, que desde el principio pues ha sido un amor de Dios, y yo sé que muchas de ustedes también lo han vivido. Bueno, y viví lo contrario, porque mi mamá, claro, sin Cristo, familia sin el Señor, mi mamá vivió una pesadilla con mi abuela, su suegra. Y no quisieran oír las historias, ¿verdad? Pero las historias de terror. Versículo 10. Y le dijeron ellas en medio de su llanto, que se estaban separando de Noemí, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. No querían dejarla. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda dar a vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, el versículo 13 dice, no lo van a esperar. Porque no van a esperar, cuando si tengo hijos, ustedes ya van a estar mayores. Dice, no, hijas mías, versículo 13.
que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha sido contra mí. Verso 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Nos vamos a quedar aquí en este programa hasta el versículo 15, porque hasta aquí habla de Orfa. Entonces vemos cómo ella llora. Ella dice que las dos, Orfa y Ruth, dice: queremos ir contigo, queremos ir a tu pueblo. Lo más seguro es que Noemí les haya hablado del Dios de Israel. Ellas conocían a dónde quería regresar Noemí y ellas querían ir con Noemí, pero llega un momento, bueno, Noemí las anima a que se regresen y se regresen y se regresen. Llega un momento en que Orfa decide regresarse, besa a su suegra y se regresa. Y qué interesante lo que dice el versículo 15. Noemí le dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Entonces, ¿qué tenemos aquí de Orfa? Bueno, pues tenemos una mujer en la que podemos reflexionar. Orfa fue una mujer que tuvo cierta simpatía por las cosas de Dios y el pueblo de Dios. Ella le nació como esas ganas de buscar lo de Dios. Pero muy probable es que hoy en día pudiéramos decir que la pudiéramos comparar a una mujer que simpatiza con las cosas de Dios, pero que no ha nacido de nuevo, que no ha conocido de verdad a Dios. Entonces, cuando viene la prueba o cuando se da las circunstancias, se regresa a la vida de antes. Porque aquí dice que se regresa a su pueblo y a sus dioses. Nosotras siempre vamos a tener dioses que salen de nuestro corazón, pero la que ha nacido de nuevo es como una lucha constante entre los dioses que aparecen en nuestro corazón y darle el trono a Dios. Pero la mujer que no ha nacido de nuevo, aunque tenga simpatía por las cosas de Dios, aunque quiera cumplir algunos parámetros religiosos para sentirse bien consigo misma y creer que está agradando a Dios, en el fondo siempre va a regresar a sus dioses, a su vida anterior. Entonces es bueno reflexionar: ¿seremos como Orfa nosotras? ¿De verdad hemos conocido a Dios? ¿De verdad no le cambiaríamos por nada? ¿O nada más seguimos a Dios cuando nos conviene? ¿O solo sentimos simpatía por las cosas de Dios? Hay personas que dicen: no, sí es bueno, las cosas de Dios son buenas, pero no le obedecen, no obedecen su palabra. Y están siguiendo ídolos también, sus propios ídolos, y siguen la corriente de este mundo. Y es bueno que reflexionemos y evaluemos nuestro corazón. ¿Cómo estamos? ¿Realmente somos Orfa? Caminamos parte del camino para regresar a Dios, pero llega un momento en el que nos regresamos. ¿O cómo estamos? Yo sé que Dios puede hablar a nuestros corazones, a nuestros espíritus en este momento. Y si tú te consideras, te identificas con Orfa, que solamente sientes simpatía por las cosas de Dios, pero no has conocido al Dios que lo cambiarías, que no lo cambiarías por nada en este mundo, entonces te invito a que hagas una oración y juntas podemos decirle a Dios: Señor, ayúdanos a conocerte y a no ser como Orfa, sino que de verdad conocerte. Oremos juntas. Gracias, Señor, gracias porque tú has dejado a esta mujer en la Biblia para que aprendamos, para que nos examinemos nosotras mismas, para que veamos cómo está nuestro corazón contigo. Nada más simpatizamos con tus cosas, Señor, y nos regresamos a nuestros ídolos, o realmente queremos seguirte, Señor. Gracias porque podemos reflexionar en este programa sobre esta mujer
Ella conocía de ti, ella había oído de ti, pero no decidió por ti al final. Guárdanos de ser como Orfa, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, te espero para el siguiente programa. En el siguiente programa vamos a seguir estudiando a Noemí y cómo, mira, una de las cosas tan lindas que me atraen de este libro de Ruth es cuánto del Mesías, cuánto apunta el libro de Ruth a la obra de redención. Es que para mí es impresionante, me emociona, me asombra y sé que lo vamos a caminar juntas a través de estos programas mientras vayamos estudiando el libro de Ruth. Así que te espero la próxima semana para el siguiente programa. Dios te bendiga.